introducción. Entonces, cuando comenzamos el servicio, leímos Zacarías 4, perdón, ¿se acuerdan? Zacarías 4:6. 4:6 que decía, a Zorobabel Dios le dijo, no es con fuerza, no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Zorobabel y Zacarías eran contemporáneos con Nehemías. Mientras Nehemías estaba construyendo las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas por Nabucodonosor 70 años antes, Zorobabel y Josué estaban construyendo el segundo templo, el templo de Zorobabel y Josué, ¿verdad? Entonces, simultáneamente se estaba construyendo el segundo templo y se estaba construyendo las murallas de la ciudad de Jerusalén. Este fue el tiempo donde las 70 semanas proféticas de Daniel, que se encuentran en el 9, capítulo 9, 24 al 27, empiezan a correr. ¿Okay? Aquí empiezan a correr las 70 semanas de Daniel, por cuanto Dios le dijo, desde la orden de la salida para restaurar a Jerusalén, habrá 7 semanas. Entonces, ¿cuándo se dio la salida de la orden para restaurar a Jerusalén? En el capítulo 2 de Nehemías, cuando el rey Darío, Artajerjes I, le da la autorización a Nehemías para ir a reconstruir Jerusalén. Así que este tiempo de Nehemías fue sumamente profético. ¿Okay? Ahí empezó a cumplirse la cuenta regresiva para los días finales. ¿Ok? Ahora, cuando Dios tiene un propósito, Dios mueve las piezas, ¿ok? Para que ese propósito se cumpla. Dios puso en el corazón del rey permitirle ir a construir las murallas. Pero, siempre hay un pero. Hay un reino paralelo, que es el reino de Satanás, que le hace oposición al reino de Dios. No sé si me explico. También Satanás empezó a mover sus piezas. ¿Ok? Y a medida que hemos ido avanzando en el tiempo que Cristo vino, que el Evangelio ha ido avanzando, y el tiempo de la venida del Señor se acerca, Satanás también está moviendo sus piezas para oponerse a que el plan de Dios se lleve a cabo, aunque no lo va a poder hacer, pero siempre hay bajas. ¿Y por qué hay bajas? Espiritualmente hablando. Porque generalmente cuando la iglesia se descuida y no aplica las armas que Dios le ha dado, es capaz que el complot que Satanás haga contra una iglesia, contra la obra de Dios, lo ejecute. Pero cuando hay una iglesia percibida, no importa la oposición que el diablo haga, el evangelio avanzará no con fuerza humana ni con ejército, sino con el poder del Espíritu. Como avanzaba el evangelio en los tiempos de la iglesia primitiva, con poder de Dios. Vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías. Y dice: cuando ya Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día
Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribarán. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, había gente comprometida con la obra de Dios trabajando. ¿Ok? Sigo. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos queridos, cuando Dios mueve a gente para trabajar en su obra, para que la obra de Dios, para que los planes de Dios se ejecuten. ¿Por qué? Porque esto partía del hecho de que, empezando a construir las murallas de Jerusalén, iba a comenzar la cuenta regresiva para la venida del Mesías y el final de los tiempos. O sea, el trasfondo espiritual que había detrás de esto era muy grande. Y como Dios usó a su pueblo, a gente de su pueblo como Nehemías, como Zorobabel, como Josué, como Esdras, para levantar la obra de Dios, la muralla y el templo, también Satanás movió a dos de sus secuaces llamados Sanballat y Tobías para conspirar. Mira lo que dice el versículo 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando uno ve el propósito que ellos tenían, estaban conspirando ¿para qué? Para atacar y hacer daño. Satanás no vino sino a hurtar, matar y destruir. O sea, el principio que estaba operando en Sanballat y Tobías era totalmente satánico. Y era un complot satánico para que la obra de Dios no avanzara. Mientras nosotros estamos edificando la obra de Dios, Satanás tiene un complot para destruir la obra de Dios. Por eso podemos ver que en las iglesias se infiltra gente que divide la iglesia, que destruye la iglesia y conspira con gente para hacer daño. Porque el espíritu que opera en esa persona es satánico, que quiere operar y frenar la obra de Dios. Ahora, esto no hay que confundirlo contra aquellos que defendemos la fe y la verdad del Evangelio. Pero cuando uno está haciendo la obra de Dios verdadera y que estamos siendo movidos por el Señor, la oposición satánica, como lo hubo en la construcción de Jerusalén, la va a ver. Jesucristo dijo que era imposible que no vinieran tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ahora bien, cuando hay una iglesia preparada, trabajando en la obra, pendiente, atenta, espiritualmente de pie,
Dios deshace el consejo, la conspiración satánica, Dios la saca a la luz. Mire, Dios ha dado dones de discernimiento en la iglesia para discernir lo que puede operar. Oye, el que ha leído el libro de Esdras se da cuenta que un grupo que estaba con Sanballat y Tobías de los árabes lograron parar la construcción del templo, y Dios tiene que mover al profeta Ageo, que era contemporáneo con Zacarías, para volver a despertar al pueblo, para que vuelvan a construir el templo, porque Satanás logra y trata de detener la obra, de destruir la obra de Dios. Ahora no se está construyendo el templo de Jerusalén, aunque se va a construir para que el anticristo se siente ahí, tal como lo dice la Escritura. Pero ahora estamos en el plan de Dios en cuanto al Evangelio, en la edificación de la iglesia. Y Satanás tiene falsos ministerios, y Satanás tiene falsos hermanos. ¿Ah? Y Satanás hace conspiración contra la iglesia para destruirla. ¿Por qué? Porque cuando Dios está edificando, Satanás hace oposición. Sigamos leyendo el versículo 9 que dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Miren qué hicieron ellos. ¿Qué hicieron ante la oposición satánica de Sanballat y Tobías? Oraron a Dios primeramente. Porque acuérdense que no es con fuerza y no es con ejército, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Y eso Dios se lo dio a Zorobabel. Y Nehemías tenía esto en cuenta. Porque para poder llevar a cabo la obra de Dios tenemos que estar en contacto con el Dios de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Nehemías, que era el que dirigía, el que lideraba el grupo de construcción, entendía la batalla espiritual que había, que querían destruir y frenar la obra que Dios había empezado. Pero el trasfondo espiritual sabía Satanás que la construcción de ese muro y de ese templo repercutiría en el final de los tiempos y la venida del Mesías que iba a rescatar a la humanidad. Y Satanás quiso hacer oposición a eso. ¿Usted cree que Satanás quiere que la iglesia de Cristo siga adelante predicando a Cristo? Que sigamos orando, clamando. Pero necesitamos gente que entienda que esta batalla no tiene que ver contra carne y sangre, hermanos. Gente que se levante a orar a Dios. Ahora, Dios le dio la estrategia a Nehemías. ¿Y qué hizo Nehemías? Puso guardas. Diga conmigo, guardas. Por eso esta enseñanza se llama los guardas, los guardas espirituales, los que guardan, los que protegen la obra de Dios. Mira, en una iglesia tiene que haber un equipo, en una iglesia tiene que haber gente que esté velando, vigilando la obra de Dios. Por eso Dios ha dado dones espirituales, ¿o no? Sí. Dios le dijo a Nehemías, pon guardas. Cuando oró a Dios, Dios le dijo, pon guardas. ¿Y qué hizo Nehemías? Puso guardas de día y de noche. Pero el problema es que la iglesia de hoy ora de día, de noche no ora. Ay, ay, ay. Entonces, el pastor que ore es el que tiene que orar.
Imagínate tú, si Nehemías solo se hubiera encargado de cuidar de día y en la noche, no hubiera podido. Puso guardas. ¿Y qué más hizo? Versículo 10. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, miren lo que los enemigos estaban pendientes de todo lo que pasaba. Dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Porque Satanás se infiltra. ¿Por qué cree que Satanás mete gente en la iglesia que la divide? Divide y vencerá. Y Satanás sabe ese principio. De hecho, su reino no está dividido. Desde el tercer nivel vamos a ver guerra espiritual, liberación, y vamos a ver todos estos principios. Ok. Jesús lo dijo: si Satanás está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Entonces Satanás sabía y puso en el corazón de Sanballat y Tobías que había debilidad en el pueblo que estaba trabajando, porque no había un equipo. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a hacer, Sanballat y Tobías empezaron a hacer planes para infiltrarse. La Biblia lo dice, que muchos eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Y sigue diciendo. Mira lo que dice el 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese era el plan. Hacer cesar la obra. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Yo como pastor de esta congregación estoy bajo ataque constante. Y mire, hermano, nosotros no podemos descuidarnos porque Satanás quiere cesar la obra. Y nos ha hecho difícil, pues. Pero no por eso quiere decir que vamos a abandonarnos y a dejar que el enemigo haga y deshaga con la iglesia. ¿Por qué Nehemías oró a Dios? Si esto hubiera sido físico, él no hubiera involucrado a Dios. Pero el problema es lo que estaba detrás. Y clamó a Dios. Porque la batalla, cuando se respeta la obra de Dios, es una batalla espiritual, hermanos. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos batallas. El problema es que a veces, hermano, que como cristianos como que nos dormimos en los laureles y desconocemos estos principios tan importantes. Y estamos dormidos y bueno, Satanás nos infiltra y nos mata. Pero ¿por qué Sanballat y Tobías no pudo infiltrarse? Porque había un pueblo apercibido, pendiente. Y mira lo que sigue diciendo. 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Una organización.
y con sus espadas y sus lanzas y sus arcos, diga conmigo, armas. Puso al pueblo armas. ¿Y qué más? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por qué dice eso? No tengáis temor, mirad al Señor, acuérdense del Señor y peleen. Porque además la iglesia tiene, si ellos tenían la fuerza y la aprobación de Dios, la iglesia de Cristo, Dios le ha dado el Espíritu de Dios y Dios está con nosotros. Amén. Y lo que Dios quiere es que sea una iglesia que se levante y pelee y que use las armas que Dios le ha dado. Bueno, Nehemías agarró y le dio armas a ellos, y Dios nos ha dado armas a nosotros. Por eso Efesios capítulo 6 dice: usad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Sanballat y Tobías acecharon. Estaban acechando y bueno, Nehemías armó al pueblo. El diablo está acechando nuestras vidas, la obra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer pues? Tomar las armas que Dios nos dio y pelear. Y pelear por el matrimonio, y pelear por nuestros hijos, y pelear por la iglesia, y pelear y levantarnos y hacerle frente al diablo. Porque Satanás lo que quiere es destruirnos. Pero cuando hay una iglesia dormida, achantada, no, el pastor es el que hace todo. Uno los equipa, hermano, uno le da armas, herramientas para que usted pelee su batalla. Pero mejor es que cada uno pelee su batalla por su lado, o que como un equipo, como el cuerpo de Cristo, nos unamos para pelear esta batalla. Un equipo de trabajo. Por eso en nuestro proyecto de iglesia nosotros queremos levantar el grupo de intercesión y de oración para pelear la batalla, y el de evangelismo para usar la armadura de Dios y llevar la palabra de Dios. Pero ¿por qué ellos tuvieron allí? Porque estaba el pueblo ánimo para trabajar, dispuesto, listo. Había gente espiritual como Nehemías que entendía que esta batalla no era humana sino espiritual, y le dio acordado de vuestro Señor y peleen, porque Dios está con nosotros. Y cuánto más la iglesia ahí que Cristo dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta obra que Dios nos ha dado, esta iglesia que Dios nos ha dado. Hermanos queridos, sigamos viendo los principios. Y dice 15: y cuando oyeron nuestros enemigos lo que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Quién desbarató el consejo de ellos? Dios. Porque había gente espiritual como Nehemías que entendía que la obra de Dios que estaban haciendo, esta oposición era diabólica, y buscaron a Dios y Dios le dio las herramientas y entendieron que los enemigos, como Dios había revelado todo el plan satánico que había contra la obra de Dios, porque Dios desbarata el plan satánico. Dios revela a la iglesia, hay dones, hay revelación, hay ciencia.
Pero a veces los sentidos espirituales de la iglesia están como adormecidos, hermano. Dile que está a tu lado, no te duermas. No te duermas, es hora de levantarnos del sueño. A veces uno como pastor se siente como agotado, hermano, como frustrado a veces. Porque siente que pelea la batalla como solo. Pero esto es espiritual. Y nuestra batalla no es contra carne y sangre, es contra demonios y lo que opera. No importa quién puede infiltrar a Satanás. Usted tiene que entender que nosotros tenemos una batalla, pero que Dios está con nosotros y nos revela. Hay gente que Dios le revela cosas y se queda callado. No, hermano, diga. Hay cosas que no hay que decir a público. Bueno, venga y dígamela a mí. Hello. Que me da miedo, me da pena, qué miedo, ni qué vergüenza, no hay que temer. Dios ha levantado atalayas en estos últimos días. ¿A cuántos dicen amén? Amén. Dios está levantando atalayas, hermanos, que cuiden la grey de Dios. Dios está levantando atalayas que nos ayude a permanecer unidos hasta el fin de los días. Dios está levantando atalayas que entiendan que tenemos una guerra por delante y que están vigilando el muro para tocar trompeta, shofar cuando Dios lo indique. Y mira lo que dice. 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Mira, hermano, una mitad estaba trabajando en la obra y la otra mitad estaba armada. Mientras uno estamos trabajando en la obra, otros están orando, clamando, peleando la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, Dios nos ha dado armas espirituales y que hay que tomarlas y ponerlas por obras, hermano. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la fe, la oración, el ayuno. ¿Cuántos están orando por su pastor? Sea sincero, alce la mano. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Somos pocos. ¿Cuántos están orando por la iglesia? Alce la mano. Hay un poquito más, pero todavía son pocos. Gente que está trabajando en la obra, ¿cuántos son? Casi nadie. Poco. Y ese es el problema. Cuando uno solo pelea la batalla. Usted dirá, no, pastor, yo peleo mi batalla. No, pero usted pelea, pero somos el cuerpo de Cristo. Si Nehemías y el pueblo de Israel no lo hicieron solo. Imagínate tú Nehemías pegando bloques solo. Y a la vez defendiendo y está pendiente de los enemigos. Imagínese usted. Y es pendiente de la familia y pendiente de los hijos. Mire, llegará el momento donde Nehemías no hubiera podido. Como Dios le dijo a Moisés, bueno, delega a Moisés. Yetro le dice. Pero el problema es que no hay gente dispuesta para trabajar en la obra. Ese es el problema. Hay pocos que toman las armas y empiezan a pelear y a clamar y a hacer guerra espiritual. Por eso que Satanás nos ha costado tanto levantar el departamento de intercesión y oración. Porque eso es lo que quiere Satanás, tenernos ahí dormecidos, ahí perdidos, en el olvido. Una iglesia así, Satanás la infiltra rapidito. ¿Verdad que sí, mi hermano? Hermano, esta obra es de Dios. Y nuestra batalla es de Dios. Y tú eres obra de Dios. Y si tú no entiendes, hermano, que hay que estar unidos como iglesia pendiente. Pendiente de los hermanos, orando por tus hermanos. ¿Te vio cuáles son los que no vinieron hoy? Porque el lobo arrasando presa, y usted no sabe. Hello.
Mira lo que sigue diciendo. 17. Los que edificaban el muro, los que carreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hoy no hay muchos que están dormidos trabajando con la espaldota así, clávame, Satanás, clávame, atraviésame, destrúyeme. No, hermano, no podemos darle la retaguardia, no podemos quedarnos dormidos. Que Satanás nos llega por detrás, hay que estar armados. Dios nos ha dado armas. Nuestra batalla no es contra gente que viene con armas, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza humana, es con el Espíritu de nuestro Dios, con las armas espirituales que Dios nos ha dado, porque Satanás quiere hacer que la obra, que tú y yo no sigamos adelante, que se acabe y que este proyecto no se lleve a cabo. Usted no sabe cuánto yo he pasado por aquí, dejar de irme. Pero no puede ser. No puede ser. Hay que seguir adelante, hay que pelear la batalla, hay que pelear la guerra, hay que levantarse en el espíritu. Hay un dormir espiritual. Pocos son los que trabajan en la obra, pocos son los que están orando, pocos son los que están usando armas espirituales. Y por eso que Satanás, mira, termina arropando y arrasando iglesias, vidas, se lleva a gente, las hace volver al mundo, hace que pequen y caigan porque nos descuidamos. ¿Y cuál es el fin de Satanás? Destruirnos y que la obra no siga adelante. ¿Usted entiende lo que yo les estoy diciendo esta noche? Es tiempo de levantarnos, hermanos, pelear la batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. No es fácil, el evangelio es para valientes. El reino del cielo lo van a elevar a los valientes, pero con espíritu, con el espíritu, con armas espirituales. Porque a veces hay iglesias que se dividen y se destruyen? Porque, hermano, están tan dormidos espiritualmente que no entienden el consejo satánico, y Dios no puede desbaratar el consejo de Satanás, porque ni la misma iglesia oye la voz de Dios. Y hay un dormir espiritual fuerte, y Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos están peleando la batalla por su familia? ¿Cuántos están peleando la batalla en sus casas? Los obreros son pocos, pero los que estamos pendientes ahí. Los últimos días que hemos pasado como congregación han sido espiritualmente fuertes, y mucha gente no se da cuenta, no percibe, porque están espiritualmente dormidos. Dios quiere un ejército de guerreros espirituales, un grupo, un equipo, que usemos las armas espirituales y que trabajemos en la obra armados en el espíritu. Y no es me pongo la armadura de Dios, no, eso no es un elemento místico, es un elemento práctico. Hacer frente al diablo. Las mujeres, a ver cuántas mujeres hay aquí. Hermano, las mujeres tienen que levantarse al grupo de intercesión para unirse en la oración. El jueves que viene van a tener su servicio de dama. Hay que levantar el servicio de mujeres que se ministren. Ustedes, que Dios le dé una palabra para ustedes, mujeres. Los hombres, los grupos de alabanza y de oración tienen que reunirse a orar juntos. Los que salen a predicar, si salen a predicar así, hay que tener, usted entiende que la oración sin la predicación no tiene vida.
Y la oración sin predicación tampoco. Eso es algo que va muy tomado de la mano. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Cuántos tienen relación con Dios en su casa, personal, íntima? ¿Cuánto estamos teniendo altar familiar en las casas, los padres con los hijos con los padres, hacer un servicio en la casa, oración, cántico? ¿Cuántos están viendo, hermanos, que estamos como solamente venía a la iglesia ya? Y Satanás está maquinando. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tenemos una batalla. Y dice la Biblia que los que han sido tomados por soldados no se enredan en los negocios de la vida para agradar a aquel que los tomó como soldado. Y el problema es que hay mucha gente, soldados sin armas y gente que no trabaja en la obra de Dios. Poco compromiso, poco entendimiento espiritual, y así la iglesia no crece, porque el crecimiento lo da Dios. Yo como pastor los equipo, le doy herramientas, le doy armas, pero hay que aplicarlo, hay que ponerlo por obra. Y tal como Nehemías, estamos organizando, estamos tratando de engranar un equipo para, adelantarnos y que la obra de Dios se haga. Pero si no nos ponemos en la brecha y no nos equipamos y no nos ponemos para trabajar en la obra, no vamos a poder que la obra se haga. ¿Usted entiende lo que le digo? ¿Cuántos están comprometidos con la obra de Dios? A ver. Son pocos. ¿Está entendiendo? Y a veces así da como vergüenza decir que somos la iglesia de Cristo. No es que uno se avergüence de Cristo, es que verdaderamente el Señor quiere corazones dispuestos y gente que entienda que esta obra es de Dios y hay que echarla para adelante. Y hay que pelear, y hay que equiparnos, y hay que tomar las armas espirituales y pelear la batalla de la fe y pelear juntos como un equipo, por familia, como la familia de Dios, edificándonos, poniendo los dones al servicio. ¿Te entiende, hermano? Y usando las armas espirituales y la autoridad espiritual que Cristo nos ha dado. Porque quizás que lleguemos al final y Cristo venga a buscar a su iglesia y nos haya una iglesia dormida, una iglesia arrastrada por el diablo y por el mundo, y quizás, ni Dios lo quiera, nos halle como iglesia. Porque si Satanás logra infiltrar y dividir la iglesia y destruirla, hermano, por nuestra negligencia espiritual y por nuestro poco compromiso, por nuestra falta de entendimiento de lo espiritual y de la oposición que Satanás tiene contra nuestra vida, contra la iglesia, contra la obra de Dios, y no nos tomamos las armas y empezamos a pelear y a batallar y a pelear por toda la familia y por los hijos y por la casa y por la iglesia, y pelear la batalla como Dios manda, es prácticamente deshecha. Pero uno solo no puede. Uno solo no. Llevar la iglesia solo, llevar los hijos solos. Llega un momento donde la fuerza, por más espiritual que tú seas, usted me entiende lo que les digo. Hay hermanos que no se preocupan por otros hermanos y cada uno tiene que pelear su batalla. Cada uno tiene una batalla personal, pero no es mejor si más bien todos nos ocupamos y nos abocamos a defendernos unos a otros, a orar unos por otros, a clamar unos por otros, más allá del servicio de oración. A exhortarnos, a reprendernos inclusive. En el amor de Dios,
Gloria a Dios, hermano. Necesitamos entender que en nuestra batalla tenemos una batalla espiritual. Estas y otras herramientas espirituales las vamos a dar en el tercer nivel, en guerra espiritual y liberación. Nosotros necesitamos, hermano, tenemos una batalla espiritual. Satanás quiere destruir la iglesia. Que tú y yo no lleguemos al final de la carrera y que no, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia no seamos llevados con él. ¿Y quién va a ser culpable? Los que guiamos la iglesia. ¿Y quién va a ser culpable? Cada uno de nosotros por no abocarnos a la obra de Dios. Dios nos está haciendo un llamado. ¿Ah? La iglesia necesita organizarse, necesita trabajar en equipo, pero con las armas espirituales. Porque Satanás está planificando contra nuestra iglesia y contra la iglesia de nuestros colegas que nos oyen, para que no lleguemos al final de la carrera. Y a gente natural que piensa que los problemas que tiene son humanos. No, lo que está detrás es un plan satánico para que tu vida sea destruida, no sea natural. ¿Y sabe cuándo sus sentidos espirituales van a estar despiertos? Cuando tú estés en la presencia de Dios. Oye, hermano, esta exhortación Dios me la dio hoy, porque es necesario que dejemos de pelear ya con armas naturales, con nuestra fuerza. Por eso estamos tan agotados, tan apáticos, porque hemos peleado con nuestra fuerza, con nuestras armas. Porque hay que involucrar a Dios en los problemas familiares, en los problemas personales, en los problemas eclesiásticos, en los problemas de hermandad, en las hermandades. Hay que involucrar a Dios a la obra de Dios. Hay que meternos, decirle al Señor: mira la batalla que Satanás tiene contra nuestra iglesia, Señor, levántate. Pero si yo solo estoy clamando, ¿ah? Y quizá viene Satanás y lo destruye a ustedes, pero yo estoy clamando, usted ha percibido, pero les llamo la atención, usted nos oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apercíbete. Es hora de levantarnos del sueño, porque cada vez está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Esta obra es de Dios, tu vida es de Dios. Entonces, hermano, entendemos que hay que equiparnos, tomar el arma y trabajar en la obra de Dios armados. Y además de eso, un grupo que esté trabajando en la obra de Dios y otro grupo que esté clamando, orando, usando la armadura de Dios. ¿Entiende, hermano? En el cuarto nivel de educación cristiana de nuestro discipulado, usted va a ver todo el proyecto de nuestra iglesia, todo lo que Dios nos ha dado para hacer, según la gran comisión, según la Biblia. Y es necesario que haya un equipo de guerra espiritual que defienda la obra de Dios, y haya equipos también que trabajen en la obra de Dios y que use a la vez la armadura de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y en la iglesia que nos ve por la internet, usted tiene su batalla, mi hermano. Hay que pelear, hay que unirse, pastores. Agarren, formen en equipo de guerra, de defensa de la obra de Dios, de cuidado de la obra de Dios, gente fieles, gente que amen a Dios, gente que amen la obra y que sean espirituales. Amén, mi hermano. Yo quiero que ustedes se pongan ahí. Yo le voy a pedir rapidito a Yosil, pasa, hijo, vamos a hacer un fondo musical, y yo le voy a pedir, hermanos, que pongámonos sobre nuestros pies y agarren la mano de su hermano. Pedamos a Dios que nos llene, que nos capacite. Pidámosle a Dios que
que nos ayude a entender la armadura de Dios, que nos ayude a pelear con el espíritu, contra las acechanzas del diablo que tiene contra cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos de tu espíritu. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestro falta de entendimiento en lo espiritual. Satanás quiere hacer cesar esta obra. Señor, levanta hombres y mujeres fieles. Señor, heme aquí. Heme aquí para defender la obra de Dios a la oposición satánica. Para defender la obra de Dios de los infiltrados que quieren hacer cesar la obra. Señor, levanta un equipo de guerra que defienda con armas espirituales. Que resistamos al diablo sometiéndonos a Dios. Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo que quiere destruir nuestra vida, nuestra familia, que quiere destruir la iglesia. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Mira la oposición que Satanás ha hecho, que nos quiere distraer. Señor, mira la falta de compromiso con la obra de Dios, porque cada quien corre a su propio trabajo, a su propia casa. Y la falta del Señor despierta el corazón del pueblo de Dios. Envía obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Levanta hombres y mujeres en el espíritu, agarra la mano de su hermano, Señor. Dígame, aquí estamos como un equipo, Señor. Aquí estamos como un equipo para servirte. Padre, para hacer la oposición al diablo y para que la obra de Dios siga adelante. Padre, mira la oposición satánica. Mira la oposición satánica que no solo contra esta iglesia, sino contra la iglesia de Cristo se levanta. Padre, mira los que se han infiltrado para destruir la iglesia. Mira los falsos maestros que están dirigiendo las iglesias y que desvían la fe de los hermanos hacia el dinero, hacia los hombres. Echamos fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Echamos fuera toda obra del diablo, toda influencia satánica en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor. Perdona nuestros pecados, los adulterios en el corazón, los deseos malvados, carnales, que batallan contra el alma, los pensamientos que son contrarios a tu voluntad y a tu santidad. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Levántate, Chávez. Toca el trompete y despierta la iglesia para defender la iglesia, defender la obra. Señor, guárdanos, Señor. Mira que Satanás quiere infiltrar gente. Mira que Satanás hace complot contra nosotros, maquina. Señor, nos ha dado autoridad, la autoridad de Jesucristo. Nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Señor, ayúdame a entender la armadura de Dios para ponerla por obra. Ayúdame, Señor. Padre, porque Satanás quiere destruirnos. Como está escrito, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Llénanos de tu abundancia, llénanos de autoridad, llénanos de tu poder. En tu poder, con tu poder, venceremos. Gracias te damos. Dale un abrazo a tu hermano y dile: somos un equipo para defender la obra de Dios. Sígale a su hermano. Ve allá a otro. Ve a otro hermano y dile: somos un equipo para defender la obra de Dios.
Usa la armadura de Dios. Dile, hermano, usa la armadura de Dios. Somos un equipo. Somos un solo cuerpo en el Señor para defender la obra de Dios. Comprométete con Dios por su obra. Compromete, pon los dones a activarlos. Capacítate en el discipulado y usa las armas espirituales en la organización que Dios tiene, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Aleluya. Quiere que hagamos las cosas en orden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios quiere que haya muchos Nehemías. Dios quiere que haya muchos hombres como los apóstoles que entregaron su vida por el Evangelio. Gracias te damos, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Levántese como el equipo de guerra para defender espiritualmente la obra de Dios contra las acechanzas del diablo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Para nosotros es un placer servirles.